Aprendo en Casa. ¿Ya estoy al aire? ¡Ah, sí! Ya se está transmitiendo. Perfecto. Empecemos entonces. Hola, chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria y a todas y todos los que me ven. Yo soy Andrea y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy empezamos con muchas ganas y pilas, así que nadie nos para. ¡Au! Creo que estar mucho tiempo sentada durante este verano ha traído sus consecuencias. Antes de arrancar con el programa, vamos a recordarle a nuestro cuerpo lo importante que es moverse. ¡Vamos! Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado, a tener mucha energía a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien y que está bien no estar tan bien. Bien, vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie. Cuando yo diga 1, me voy a quedar de pie. Si yo digo 2, flexiono las rodillas, así. ¿Ok? Y si digo 3, vamos a cuclillas. Listo, tenemos esos 3 niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2. Bien. Una vez más, un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir, lo vas a hacer tú en tu casa. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Excelente, date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición 1 o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición 2 y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto, ¿sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición 3, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien, entonces estoy en posición 1 y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición 1 feliz. Bien, ahora voy a agacharme en posición 2 y voy a estar molesto. Moléstate donde estás, recuerda cuando te molestas. Excelente, ahora vamos a posición 3. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste, quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien, vamos a regresar. Entonces hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más, feliz, molesto, desanimado. Bien, vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos, grande, por la nariz, aguantamos, eso es. Exhalo por la boca, abriendo los brazos, flexiono las rodillas, recojo. Eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. Etiquetas más famosas del mes. Hashtag elecciones. Hashtag a votar. Hashtag participación ciudadana. Hashtag mi voto cuenta. Veamos alguna encuesta en las redes sociales. ¿Fuiste a votar? El 95% sí. ¿Y el 5% no? Etiquetadas. Me gusta, me importa, me enfada. ¿Selfies y selfies grupales? Ah, no. De esas aún no. Respetemos el distanciamiento social. Usemos siempre la mascarilla y respetemos el distanciamiento social. Como vemos, mucha, pero mucha gente comentando y compartiendo información. Nunca me había dado cuenta de todo lo que pasaba alrededor de unas elecciones. Seguro porque esta ha sido mi primera votación. Me pregunto si en un futuro votaremos desde nuestras casas o en el celular. Y también me da mucha curiosidad saber algo. ¿Cómo habrán sido las primeras elecciones en el Perú? Así que, ¿qué les parece si el programa de hoy lo dedicamos a conocer los procesos electorales y a responder esto último? ¿Cómo se han elegido a las autoridades en el Perú desde el siglo XIX y cómo es en la actualidad?
Empecemos. Les tengo que confesar que al inicio tenía dudas sobre si ir a votar o no. Pero todo cambió cuando se lo conté a mi abuela. ¿Cómo que no vas a ir? ¿Acaso no quieres ser parte de esta oportunidad para elegir a nuestros representantes? Y como ya se imaginarán, mi abuela, como la de muchos y muchas de ustedes, le encanta terminar todas sus charlas con una frase clásica. Redoble de tambores, por favor. ¿Cuando yo tenía tu edad? Cuando yo tenía tu edad. Gran frase, ¿no? A las y los adultos casi nunca les falla. Sobre todo esta vez. Me contó mi abuela, así como te cuento ahora yo a ti, que no podía votar ni ella ni ninguna otra mujer. ¿Qué? Ah, sí. Esa es mi cara de indignada. Le voy a hacer un acercamiento para que puedan ver mejor. Ahí está, se las presento. Seguramente la verán muy a menudo. Y es en ese momento y con esa cara tan expresiva que pregunté cómo se han elegido a las autoridades en el Perú desde que somos una república independiente. ¿Cuánto hemos cambiado desde entonces? ¿Es algo que todas y todos conocemos en el Perú? Por lo visto, los siglos XIX y XX han sido décadas de muchos cambios en favor de un país más plural. Pero después de lo escuchado, creo que no empezó así. Volvemos al estudio para seguir investigando. Llamaré a un docente. Hola, ¿a qué se debe esta llamada? Hola, te cuento que hoy estamos hablando sobre cómo se elegían a las autoridades en el país. Hemos entendido que antes no todas ni todos podían votar, ni ser elegidas o elegidos como autoridades, pero entonces, ¿cómo fue cambiando eso en el tiempo? Siempre es importante conocer la historia de nuestra democracia para así entenderla y valorarla más. Por ejemplo, ¿tú crees que nuestros antepasados que vivieron en la época colonial podían elegir al virrey? Te explico. Las autoridades del siglo XVII y XVIII que gobernaron en nombre de los reyes españoles en todo Latinoamérica eran nombrados por un lazo de parentesco. ¿Por un lazo de parentesco? ¿Y qué pruebas hay de eso? Hola, Andrea. A continuación compartiré contigo este documento escrito en 1609. Es la ordenanza que envía el rey Felipe III a su pariente, el marqués de Montes Claros, en 1609. Al rey, al marqués de Montes Claros. Pariente mi virrey, gobernador y capitán general de las provincias del Perú, o a la persona o personas a cuyo cargo fuere el gobierno de ese reino, por una cédula mía de diferentes capítulos, fecha a 24 de noviembre del año pasado. Ya sé. Eso quiere decir que si yo fuera autoridad bajo esas leyes, mi papá, como es bueno en las juntas vecinales, lo nombraría ministro de Relaciones Exteriores. Claro, mi mamá, que es una capa llevando las cuentas de la casa, sería la ministra de Economía. A mi abuelita, que tiene su huerto muy cuidado y bonito, la nombraría ministra de Ambiente. Y mi hermano... no, creo que a mi hermano lo dejo en la casa nomás. Hoy en día eso ya no es posible, porque estarías aprovechando tu cargo para favorecer a ciertas personas que no necesariamente son aptas para el cargo. A eso se le conoce como nepotismo. ¿Nepo qué? Nepotismo. El nepotismo, de acuerdo con la Contraloría General de la República, abarca dos características puntuales. Sucede cuando los servidores públicos ejercen su facultad de nombramiento y contratación de personal beneficiando a sus parientes. La otra es que se restringe el acceso en condiciones de igualdad a la función pública y la imparcialidad en las decisiones. Por eso, desde la promulgación de la Ley 267.1 en 1997, se establece que los funcionarios de dirección y o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del sector público nacional,
así como de las empresas del Estado, que gozan de facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y por razón de matrimonio. Gracias, Gugliana. Pero si eso recién sucedió en 1997, ¿qué grandes cambios se hicieron en estos últimos 200 años, cuando pasamos de ser una colonia a una república independiente? Creo que será necesario diseñar una línea de tiempo para entender cómo todo ha ido evolucionando. Para eso necesitarás fuentes confiables. Perfecto. Entonces, vayamos buscándolas y preparándonos para la línea del tiempo que elaboraremos, que va desde los inicios de la República hasta hace unos días en que fui a votar. Ya volvemos. Chicas y chicos de 3º y 4º de secundaria, ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Hoy estamos conociendo mucho más acerca de la participación ciudadana en las elecciones de las autoridades durante los siglos XIX y XX. Para entenderlo mejor, como les comenté antes del corte, vamos a graficar esta evolución en una línea de tiempo que se inicia en... Francia. ¿Francia? ¿Qué tiene que ver Francia en todo esto? Para entender este proceso, debemos retroceder hasta la Revolución Francesa, en 1789. Es decir, en el siglo XVIII. Esta revolución llevó a plantear nuevas formas de gobierno con una mayor representación del pueblo. Continúa, Gugliana, te escucho. Según el historiador peruano Cristóbal Aljobín, las cosas cambiaron a partir de 1808 por influencia de las ideas y los principios que orientaron la Revolución Francesa. Rápidamente se convierte en un sistema electoral que busca representar a la nación. Esta transformación tuvo lugar en los debates constitucionales de las Cortes de Cádiz en España y de su constitución en el año 1812. Entonces, podríamos decir que el primer hito en nuestra línea de tiempo es 1812. A partir de la Constitución Española de Cádiz, podemos encontrar que en sus 2 primeros artículos señalan la importancia de que el pueblo de las colonias españolas puedan decidir sobre su territorio y sus autoridades. Y como en esa época éramos una colonia española, eso quería decir que el pueblo podía decidir. Aquí te comparto algo para que escuches un audio. ¿Y esto? ¿Dónde lo puedo escuchar? Perdón, me equivoqué de generación. Dale play al archivo que te acabo de enviar. Artículo 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Hola. ¿Aún sigue ahí? Aquí estoy, Andrea. Aún me quedan algunas dudas. ¿Me puede explicar mejor cómo estos cambios en España repercutían en el Perú? ¿Acaso después de la Constitución Española de Cádiz, en el Perú se podía decidir quién nos gobernaba? No exactamente, pero sirvió de base para formar una cultura electoral, porque permitió poner en práctica las primeras elecciones en las que participaron todos aquellos que eran considerados ciudadanos. ¿Cómo? ¿Con esa Constitución no todas ni todos podíamos elegir quién nos gobernaba? En esa época aún no. Te estás saltando varias décadas en nuestra línea del tiempo. Recuerda que la universalidad del voto ha sido producto de un proceso largo y de mucho esfuerzo. Pero calma, que ese fue el primer paso. Entiendo, pero que se apuren todos esos pasos porque yo no quiero un país donde ni todas ni todos puedan tener los mismos derechos. En este proceso se dan cambios en la condición de la población indígena. Desde ese momento se convierten en ciudadanas y ciudadanos del Perú, aunque en la práctica aún eran discriminados. Para profundizar en esto, acudamos a Gugliana. Ayúdanos buscando un documento que lo compruebe. Buscando. Este es un documento de la autora Marie de Melas,
en el que describe un incidente ocurrido en Puquina el 15 de mayo de 1813, en la subdelegación de Moquegua. 19 vecinos acuden a informar sobre el censo efectuado por el cura, quien atribuía una mayoría de 3/4 a los indios, señalaban ellos. Es muy doloroso que sea designado como un alcalde uno de los naturales y que administre y gobierne a los españoles sin tener las cualidades necesarias para ser juez debido a la extrema ignorancia. Un segundo, ¿a qué se refieren con uno de los naturales? Hace referencia a la población nativa de América. Eso demuestra que la discriminación es el primer obstáculo para lograr el voto universal. Y profundizaremos un poco más todo esto cuando revisemos la primera Constitución del Perú, que nació como resultado de nuestra independencia en 1821. Entonces, hito número 2 en nuestra línea de tiempo: la Constitución Política del Perú de 1823. Acá he encontrado algo sobre la Constitución de 1823 y dice que gracias a ella se instauran por primera vez los colegios electorales como organismos encargados de organizar los procesos electorales. Es decir, un organismo independiente. Bueno, sigo leyendo. Su instalación se realizaba en los años de elecciones y el proceso para elegir a las autoridades políticas se desarrollaba en 2 niveles. Primero, en el ámbito parroquial para elegir a los electores de parroquia y en un segundo momento, en el ámbito provincial para elegir por el voto de los electores de parroquia a los candidatos de su preferencia. Entonces, las elecciones eran indirectas. ¿Indirectas? ¿Y qué significa eso de electores de parroquias? Así es, los colegios electorales de las parroquias estaban constituidos por todos los ciudadanos residentes en la parroquia con derecho al sufragio. Para su elección debían estar presididos por el alcalde o regidor y por sus secretarios. Así se nombraban un elector por cada 200 individuos de parroquia con derecho a voto. Ok, ya se estaba dando un avance en el derecho al sufragio. Muchas gracias por su ayuda. Pero, a ver si entiendo. 200 personas elegían a un representante y luego ese representante votaba en nombre de todas esas personas. Correcto, pero en ese caso el representante es quien elige y no necesariamente su elección coincide con las preferencias de los demás. ¿Y hasta cuándo fue así? ¿Cuándo empezó a ser directo el voto? En 1896, durante el gobierno de Nicolás de Piérola. ¡Perfecto! Entonces, hito número 3 para nuestra línea de tiempo: a partir de 1896, las y los peruanos podían votar directamente. El derecho al sufragio directo es para todos los ciudadanos varones mayores de 21 años que sabían leer y escribir o casados que no habían llegado a esa edad, que estuviesen inscritos en el registro cívico de su domicilio. Varones mayores de 21 y que sepan leer o escribir, es decir, las mujeres no podían votar aún y todo aquel que no supiera leer o escribir tampoco. Leer y escribir en español, pero todas las personas que hablan quechua, aymara, bora, ashánica y otras lenguas originarias, no, estoy en total desacuerdo. No comparto esas reformas electorales. Como me dijeron hace un rato, para entender cómo funciona el derecho al sufragio en el país, es necesario comprender que este es el resultado de un proceso largo, lleno de aprendizajes. Así es. Por ejemplo, podemos concluir que con esta nueva reforma electoral se logró un aspecto más democrático, permitir la elección directa. Sin embargo, se suprimió el voto de los que no sabían leer o escribir en español, lo que hizo que en un país con 3 millones de votantes solo votaran 120,000 personas. Ahora, yo tengo una pregunta desde el inicio del programa y aún no encuentro la respuesta. ¿En qué momento las mujeres pudimos votar?
El voto de la mujer se estableció en 1955 y la mujer peruana pudo votar en las elecciones generales de 1956. ¡Wow! Pasaron más de 100 años para que se nos reconociera como ciudadanas en los procesos electorales. Y eso fue posible gracias a muchas mujeres, como la educadora Elvira García y García, la escritora Zoila Aurora Cáceres, la periodista, escritora y educadora María Jesús Alvarado Rivera, entre muchas otras mujeres peruanas que, como ellas, lucharon por la igualdad de derechos. ¡Qué importante es conocer la historia! Me llena de orgullo, pero hay algo que me tiene un poco confundida. Acabo de encontrar el artículo 86 de la Constitución de 1933 que dice: gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir. Y en elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad, 21, las casadas o que lo hayan estado, y las madres de familia, aunque no hayan llegado a su mayoría de edad. ¿Aún se encuentra ahí? Aquí estoy, Andrea. Es correcta la información que has encontrado. Sin embargo, es recién con la reforma de los artículos 84, 86 y 88 de la Constitución en 1956 que las mujeres pueden votar en el Perú. Y aunque fuimos uno de los últimos países de Latinoamérica en aceptar el voto femenino, finalmente había llegado y significaba un paso más hacia la democracia electoral. Muy bien, por nuestro país, por todas las mujeres. Un dato extra. En esas mismas elecciones generales de 1956, se elige por primera vez a una senadora, Irene Silva de Santaolalla. Gracias por el dato, googleana. Entonces, con el voto directo conseguido en 1896 y con el reconocimiento al voto femenino en 1956, solo queda pendiente el voto de las personas que no sabían leer ni escribir en español para alcanzar el voto universal. Y eso se consiguió 23 años después con la Constitución de 1979. Eso quiere decir que solo han pasado unos poco más de 40 años desde que podemos votar todas y todos los peruanos. Y creo que aún tenemos mucho por hacer respecto a ese tema. Muchas gracias por todos los datos e información que nos brindó hoy. De nada, Andrea. Nos vemos pronto. Ahora entiendo por qué son tan importantes las elecciones. Y si vemos la línea de tiempo, entenderemos mejor por qué es tan importante este momento. En 1812, cuando nos consideraban españoles con la Constitución de las Cortes de Cádiz. En 1823, cuando creamos nuestra primera constitución como país libre y soberano y se estableció el voto indirecto. Luego, en 1896, con el voto directo. En 1956, con el voto femenino. Y en 1979, con el voto para quienes no leían ni escribían. Y en el 2021, con mi primera elección. Entonces, después de saber cómo se han elegido a las autoridades en el Perú desde el siglo XIX hasta la actualidad, ¿crees que es importante participar como ciudadanos en la escuela y la comunidad? ¿Cómo crees que debemos promover la participación ciudadana responsable en diversos espacios de la escuela y la comunidad? Googleana, pensé que las preguntas las hacía yo y tú respondías. Pero bueno, ahora que lo preguntas, creo que lo primero es reconocer que ha sido un proceso largo para conseguir una participación electoral para todas y todos. Tanto esfuerzo merece que todas las personas participemos, no solo votando, sino ayudando a construir una mejor sociedad. También recuerdo lo que me dijo mi abuela: darle importancia a ejercer este derecho, porque detrás de tu voto está el futuro del país, pero también está nuestro pasado, en el que millones de peruanas y peruanos no tuvieron ese privilegio del que hoy gozamos. Entonces, la próxima vez que vaya a sufragar, lo haré pensando en todas ellas y ellos. Recuerden que esta semana están elaborando un discurso que promueva la participación ciudadana de manera responsable y segura. Y todo lo que aprendimos hoy sumará a este proyecto.
Aún nos queda una jornada más de votación. Así que, a votar se ha dicho. Eso ha sido todo por hoy en Aprendo en Casa. Nos vemos mañana. ¡Chao!